Por esta razón, nunca deben de tronar pirotecnias más peligrosas del mundo, porque te puedes quemarte. En 2001, un adolescente de 20 años llamado Ramiro, él estaba muy feliz porque es el día de la independencia mexicana. Entonces, él y su familia fueron inmediatamente a visitar a la casa de su tía. Entonces, el chico primero saludó a su tía y luego después a sus primos. Luego después de este momento, él y su familia comenzaron a platicar bastante. Hicieron una reunioncita porque es el día de la independencia mexicana. Platicaron bastante en esta posada. Luego después, en ese instante, su tía, con mucho cariño, lo preparó unos deliciosos chiles en nogada. Y entonces el chico le cantó bastante este platillo que le preparó su tía con este esfuerzo. La agradeció. Después de comer, el chico le tiene muchas ganas de tronar pirotecnias. Y entonces en ese instante, él y sus primos pidieron dinero a su tío. Su tío era un hombre muy ambicioso. Y entonces en ese instante le dio domingo. Entonces el adolescente y sus primos fueron inmediatamente a comprar pirotecnias, pero pirotecnias así fuertes. Fueron a comprar pirotecnias en la tienda cercana de la casa de su tía. Entonces compraron bastantes. Luego después llegaron a casa. Y entonces comenzaron a tronar pirotecnias, pero en el patio de la casa de su tía, porque el patio de la casa de su tía era muy grande. Y entonces en ese instante, él y sus primos tronaron las pirotecnias. En ese instante comenzaron primero tronaron las pirotecnias más pequeñas del mundo. Pero al final a él le tocó tronar la pirotecnia pero más gigante del mundo. Todo iba bien, pero hasta que de repente algo pasó horrible. Cuando empieza a tronar el cohete salió volando, pero ya no había nada en absoluto. El cohete no había regresado, pero unos minutos más tarde, el cohete totalmente era muy fuerte. Le cayó, pero el cohete se cayó encima de Ramiro. Sí, amiguitos, Ramiro había tronado los cohetes por la mala idea que le da su tío. Entonces, en ese instante, el cohete, la pirotecnia se cayó encima del adolescente. Así es. Y entonces, en ese instante, se cayó encima de los ojos del joven. Y lo dejó así en ese instante. Y entonces, el joven totalmente se quemó sus ojos por la explotación que hace el cohete. Así es, exacto. Él se quemó sus ojos. En ese instante el cohete se quemó los ojos del chico. Y luego después de inmediatamente el chico comenzó a llorar de dolor porque se rugía y se quemaba bastante sus ojos. Totalmente su familia se quedaron muy sorprendidos. Y entonces sus primos se preocuparon y luego inmediatamente los llevaron de urgencias al hospital. Y en el hospital, en ese instante, la doctora, como vino en ese instante, mientras tanto, lo operaron inmediatamente. Tuvieron que operarlo de inmediato. Pero en ese instante, la doctora le dio el diagnóstico a los padres del joven. Y entonces la doctora dice... Y entonces la doctora dijo totalmente... Entonces, la doctora dijo que por haber tronado estos cohetes, miles de niños, adolescentes y jóvenes han sufrido totalmente quemaduras muy graves por tronar cohetes. Y les van a dar multa a los padres por haber tronado ese tipo de porquerías. Y en ese instante, la doctora era muy estricta y le regaña a sus padres. Pero ya ves que sus padres no tienen la culpa. La culpa tiene su tío, por haber en este caso.
El chico sobrevivió, pero lamentablemente él se quedó ciego. No pudo ver nunca por la quemadura que le dieron. Sí, amiguitos, el joven ha ocasionado que él truene los cohetes porque su tío le enseña cosas peligrosas que no debía. Y entonces el adolescente se quedó totalmente ciego y no pudo ver nunca. Y en ese instante, en cuanto a su tío, la autoridad le dio una multa al tío del joven. Necesariamente, en cuanto a su tío, la autoridad le dio una multa de tan solo, una multa muy cara que él debería de pagar por el daño que hizo, desde 20,000 pesos por haber enseñado cosas malas. Y entonces, en ese instante el tío se arrepintió. En ese instante, los padres del chico se pusieron totalmente preocupados por su niño, porque ya ves que él estaba muy bien, pero ahora ya estaba ciego. En ese instante, prohibieron tronar cohetes en México, porque es algo peligroso y puede ocasionar que los multe. Y recuerden, chicos, nunca deben de tronar cohetes o pirotecnias más peligrosas. Mejor, ¿saben qué? Deberían de tronar lucecitas, ¿ok? Pero con mucho cuidado. Sígueme para más historias. ¿Y ustedes van a volver a tronar pirotecnias otra vez?